la doctora Victoria Alejandra Ragme. Ella nos va a hablar acerca del tema de relevancia del magnesio en el fortalecimiento osteomuscular de la salud femenina. Tiene múltiples publicaciones de lo que es metabolismo y ella tiene su práctica privada en Médica Sur. Entonces, sin dar tanto preámbulo, vayan haciendo todas las preguntas para después atacarla con las preguntas de magnesio y calcio. Y bueno, le cedo la palabra. Doctora, a su casa, bienvenida. Muchas gracias por la amable presentación. Me da mucho gusto, como a todos ustedes, ya poder estar en sesiones presenciales, aunque también las sesiones de Zoom son muy cómodas. Este tema es muy bonito y de mucha relevancia, el fortalecimiento osteomuscular en la mujer y el magnesio. Vamos a presentar un caso clínico, vamos a ver cuál es la importancia del magnesio, a grosso modo, no solo en la salud osteomuscular. Vamos a ver las patologías del magnesio, cómo fortalece al hueso y al músculo y algunos mensajes claves. El caso clínico es una mujer como las que llega todo el día a nuestra consulta, de 72 años. En los últimos 10 años aumentó 15 kilos. Actualmente practica 10 minutos de ejercicio de resistencia 2 veces a la semana para mejorar osteoporosis. Tiene una lesión en la rodilla derecha, cansancio, depresión, migrañas, estreñimiento, calambres, ardor de estómago y toma muchos antiácidos. Acude a consulta para que su ginecólogo, alguno de ustedes, le prescriba suplementos que le ayuden a reducir osteoporosis, calambres e inflamación en su rodilla. ¿Por qué es eficaz iniciar suplementación con magnesio para el fortalecimiento osteomuscular? ¿En qué nos ayuda si muchísimos ya estamos prescribiendo vitamina D y creemos que ya está ahí, podemos estar fortaleciendo? Vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿cuál es la importancia del magnesio en el organismo? El magnesio tiene que ver con muchísimos sistemas, con el sistema óseo del que vamos a hablar hoy, pero también tiene que ver con el sistema cardiovascular, tiene que ver con muchas patologías de ginecología, el sistema gastrointestinal, el sistema muscular y el sistema nervioso. ¿Por qué hago hincapié? Porque vamos a tener muchos síntomas. Cuando medimos magnesio, no es real la medición porque el magnesio se encuentra en su mayor parte en los depósitos óseos y no en la sangre. Podemos tener aparentemente niveles normales de magnesio, pero lo que nos va a guiar es la sintomatología. Y vean en cuántos aparatos y sistemas puede impactar. Y este magnesio no solamente impacta a nivel de sistemas, sino más de 300 reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo requieren magnesio. La contracción y relajación muscular, así como el tono óseo, el magnesio es imprescindible, pero también para la regeneración de los osteoblastos y la síntesis de DNA y RNA en muchas funciones del cuerpo, así como para la producción de insulina o de energía en todo el cuerpo también. Y es así como el magnesio facilita el transporte de diferentes minerales hacia adentro y hacia afuera de las células. El magnesio tiene que ver con sodio, con calcio, con potasio, con calcio y entrada y salida, y esto a su vez tiene que ver con la contracción, relajación, el tono vasomotor y la salud ósea. ¿Cuáles son las patologías que se pueden presentar por deficiencia de magnesio? Vamos a ver que los niveles en la mujer son más o menos 300 miligramos de magnesio, en el hombre 350. Pero dicen, bueno, si las personas están comiendo bien, ¿por qué no tienen unos buenos niveles de magnesio? Vamos a ver qué pasa actualmente en los alimentos y qué pasa también a nivel de absorción de magnesio. Pero el magnesio está muy relacionado con la inflamación crónica, también con el estrés oxidativo, y eso nos va a llevar a menor densidad ósea, pero también a intolerancia a la glucosa y favorecer diabetes, también a trastornos psiquiátricos y neurológicos, enfermedades isquémicas de corazón y cerebro, y disminución de la masa ósea. ¿Qué pasa en la mujer?
A lo largo de la vida de la mujer, la deficiencia de magnesio nos puede llevarlas a ganar peso, ¿sí? A ovarios poliquísticos, a trastornos de ánimo, a disbiosis intestinal, pero también nos puede llevar a, cuando viene la menopausia, trastornos en la menopausia, daño cardiovascular, alteraciones en el hueso, resistencia a la insulina, hipertensión y constipación. Entonces, el magnesio es muy importante a lo largo de la vida. Hay interacción de muchas drogas, vamos a ver cuáles son, para que no se absorba el magnesio y haya deficiencias. Fíjense que en 1941, con comer una sola zanahoria teníamos algunos niveles de magnesio adecuados. En 2018 se estudió qué cantidad tendríamos que comer de zanahorias para igualar los niveles de magnesio, serían 4. Y se pueden preguntar qué está pasando. Los suelos están erosionados, los pesticidas, la forma en que se están cultivando los diferentes vegetales, está haciendo que la comida sea muy deficiente de magnesio. Es decir, tenemos 4 veces menos magnesio en los alimentos que en 1941. ¿Y qué nos dicen las encuestas? A nivel de Estados Unidos, se ve que por debajo de la ingesta recomendada está el 55% de la población y muy por debajo de la ingesta el 20%, y solamente 25% de sus pacientes tendrían una ingesta adecuada de magnesio. ¿Cómo se absorbe el magnesio? La mayor parte del magnesio se absorbe en el ilion, un poquito en el colon, otro poquito en el duodeno y el yeyuno. ¿Y qué pasa cuando se absorbe el magnesio? De esos 360 miligramos diarios que se necesitan, se excretan 270, pasan a la sangre 100 miligramos, se excretan 100 en orina, pero los depósitos guardan 24,000 unidades de magnesio. Por eso les decía que medirlo en la sangre no nos refleja la suficiencia de los depósitos. En el hueso tenemos 12,900, en el músculo 6,600 y otros tejidos guardan 4,900 miligramos de magnesio. ¿Qué cosas impiden que se absorba bien el magnesio? Vamos a poner que sí comemos una adecuada cantidad de verduras y de alimentos que tengan magnesio, las dietas bajas en magnesio, alimentos procesados. Yo me pregunto, ¿quién de nuestros pacientes no toma alimento procesado, agua tratada, café, té o bebidas alcohólicas? Otra cosa es si vamos a la polifarmacia, como en este caso, que los antiácidos, los antibióticos, fármacos para el corazón, para el asma, para el cáncer, diuréticos y corticoides, o el estrés o trastornos digestivos que contribuyen a una mala absorción de magnesio. ¿Cuáles son los síntomas? Porque como no podemos medir el magnesio en sangre, nos vamos a guiar mucho por los síntomas y después de hacer la suplementación, volver a preguntar los síntomas. Tenemos síntomas a nivel muscular: debilidad, tetania, tics, calambres, ataxia, temblores y vértigo. Muchos de nuestros pacientes presentan vértigo, presentan calambres, aumento de calcio intracelular, hiperglucemia, deficiencia de potasio, deficiencia de calcio, pero también latidos cardíacos irregulares o espasmos coronarios y neurológicos, alteraciones del comportamiento, irritabilidad, ansiedad, letargo, deterioro de la memoria y función cognitiva, anorexia, pérdida de apetito, náusea, vómito, incluso puede llegar hasta convulsiones. ¿Y cuál es el ciclo de la remodelación ósea y el importante papel del magnesio? Tenemos que la hormona paratiroidea nos va a dar efectos catabólicos y el magnesio interviene en toda esta etapa, pero también en la etapa anabólica donde los osteoblastos y los osteoclastos están en equilibrio. Así tenemos que el magnesio está estrechamente relacionado con el metabolismo óseo. ¿Por qué? Porque inhibe las interleucinas inflamatorias del hueso y eso permite un equilibrio en los condrocitos entre osteoblastos y osteoclastos, porque se inhibe la interleucina beta, el factor tumoral alfa, y eso nos lleva también a inhibir a la sustancia P. ¿Cuáles son los nutrientes cuando están deficientes
que se relacionan con osteoporosis si no tomamos sol, si no tenemos una ingesta adecuada de pescado, si no tenemos lácteos, si no tenemos verduras o vitaminas en la alimentación. Todo esto va a alterar la matriz de remodelado óseo y aumentar la reabsorción ósea. El magnesio es importante para la activación de la vitamina D en muchísimos pasos. Ahorita lo vamos a ver a nivel bioquímico, cuáles son los pasos en los que el magnesio interviene. En todas estas reacciones bioquímicas que son necesarias para la síntesis de vitamina D, vean cómo a nivel de absorción en la piel, a nivel de hígado, a nivel de riñón, está muy presente el magnesio para que se lleven de manera adecuada todas estas reacciones bioquímicas. Pero no solo estamos hablando de vitamina D, también vamos a ver la homeostasis de calcio y fósforo, en donde el magnesio también por diferentes vías es muy importante para el equilibrio de estas reacciones. Magfor, que tiene magnesio, incrementa la solubilidad de calcio y fósforo, es un cofactor de actividad de la fosfatasa alcalina, previene la liberación de citoquinas, los bajos niveles de magnesio se asocian a bajos niveles de paratormona y vitamina D, también se une a los cristales de hidroxipatita. Ahorita vamos a ver la importancia de los cristales de hidroxipatita en el colágeno del hueso en la triple hélice, promueve la formación de estos cristales de hidroxipatita e induce la proliferación de osteoblastos. Tenemos un equilibrio aquí, un hueso normal, el hueso en desequilibrio que ya empieza a presentar osteoporosis y vemos que como el magnesio es necesario para la activación de osteoblastos, incrementar la densidad mineral ósea. Aquí tenemos una fibra de colágeno. La fibra de colágeno es una triple hélice que tiene que estar acoplada y alineada. Esta trenza de las fibras de colágeno, estas líneas moraditas que ven, son los cristales de hidroxipatita. Y los cristales de hidroxipatita en el centro tienen magnesio. Y es lo que da fortalecimiento y la dureza al tejido óseo. El magnesio es esencial para el desarrollo de estos cristales de hidroxipatita y, como les decía, al fortalecimiento del hueso. ¿Qué pasa con el tejido muscular, que es lo que forma también el sostén de nuestras articulaciones? También es necesario que estas fibras de colágeno tengan magnesio y aquí nuevamente vemos que para que funcione bien el músculo es necesario el magnesio, pero para la función estructural es también 50-60% indispensable los niveles de magnesio en los cristales de hidroxipatita. La activación de los osteoblastos por magnesio nos va a ayudar a la regeneración ósea. Sabemos que tenemos los destructores, que son los osteoclastos, pero necesitamos que los osteoblastos estén en el equilibrio para que este ciclo esté en equilibrio y no se pierda hueso. ¿Cuál es el papel del magnesio en la contracción y regulación muscular? El papel del magnesio es del transporte de gradiente en contra de concentración de los niveles de calcio. Ahora vamos a ver por qué fortalece el magnesio tanto al hueso como al músculo. El magnesio actúa equilibrando la relajación y fortaleciendo los músculos. En la menopausia puede estar asociado con una deficiencia secundaria de magnesio. Las pacientes nos van a estar refiriendo que tienen calambres. También contribuye a la prevención de calambres en la menopausia, pero también en los deportistas, ¿sí? Las hipercontracciones que se pueden manifestar, y los espasmos, esos son síntomas clínicos. ¿Y qué pasa en nuestro caso clínico? Como les comentaba, le estamos dando a esta paciente, se miden sus niveles de vitamina D, ella está en deficiencia de vitamina D, se le reemplaza vitamina D, pero volvemos a medir después de 6 meses los niveles de vitamina D y decimos, esta paciente es resistente a la vitamina D, pero ¿por qué es resistente? ¿Qué hubiera pasado si a su tratamiento de vitamina D le hubiéramos agregado magnesio? ¿Qué dicen los estudios? Bueno, la suplementación con magnesio 0.15% en la dieta equivale a 1,300 miligramos de magnesio en una mujer adulta.
Este aumenta la osteocalcina, que es un marcador de actividad osteoblástica, pero también reduce la hormona paratiroidea y desoxipiridinolina, que es un marcador de reabsorción ósea, y aumenta la fortaleza del hueso y el fémur. ¿Qué dicen los estudios? Hay un estudio muy importante que lo llevó a cabo Mutlu, y este estudio se llevó a cabo en 2007, en donde se ve los niveles séricos de magnesio, de zinc y de cobre en mujeres posmenopáusicas, y se relaciona con osteopenia, osteoporosis y la densidad mineral ósea. Y vemos cómo una mujer normal tiene niveles normales de magnesio, zinc y cobre, pero en osteopenia van bajando los niveles de magnesio, de zinc y de cobre, y en osteoporosis todavía de 27 presentaron niveles de 17. Hay estudios muy recientes, bueno, este es del 2016, pero vamos a presentar algunos del 2022, en donde se ve la importancia del índice calcio-magnesio. Una paciente que está tomando demasiado calcio y no toma magnesio, un índice 3:1 se relaciona con enfermedad. Una paciente que está tomando una relación 1:1 calcio-magnesio, también esto se relaciona con enfermedad. El índice adecuado óptimo es 2:1 calcio-magnesio. Y esto es importante porque en este estudio de 2020 se demostró qué pasaba con las mujeres con los suplementos de vitamina D, ¿sí? Y cuando sí tenían vitamina D, y la recomendación de vitamina D es el rango verde. Aquí vemos cuando ellas no tienen magnesio ni vitamina D, es el rojo. Como vamos, si las que no toman magnesio, vamos viendo cómo se necesita incrementar la dosis de vitamina D, que actualmente toman magnesio y usualmente vitamina K, es la línea azul. Y las que solamente toman magnesio, pero no toman suficiente vitamina K, es la línea morada, y las que están tomando magnesio y vitamina K juntas es la línea que está en suficiencia a menores dosis de vitamina D. Entonces es importante tener eso en consideración. Hay diferentes concentraciones de magnesio en muchos productos. Tenemos que el óxido de magnesio es la mayor cantidad de magnesio elemental. Este magnesio elemental se refiere al magnesio puro que contiene los suplementos. Y hemos visto que el óxido de magnesio tiene 61% de 500 miligramos de magnesio, contra el hidróxido de magnesio, que tiene un 42% de magnesio elemental y solo contiene 167 miligramos, o el citrato de magnesio de muchos productos, que tiene un 16% de magnesio elemental y solamente 27 miligramos, y el cloruro de magnesio, que tiene magnesio elemental 12% y 64 miligramos, y el lactato de magnesio con 12% y 84 miligramos, y el aspartato de magnesio con 10% de magnesio elemental y 123 miligramos. Y aquí tenemos por eso que el óxido de magnesio solamente necesita 2 cápsulas al día para tener la concentración adecuada en nuestros pacientes de magnesio elemental. Vamos a dar entonces unos mensajes claves. ¿Cuáles son los mensajes claves? El primer mensaje clave es que el magnesio es un cofactor de más de 300 reacciones bioquímicas en todo el organismo. Es muy importante para la síntesis de energía en todos los tejidos. Contribuye a contracciones musculares y al desarrollo y mineralización ósea, pero también se une a los cristales de hidroxipatita, que esto promueve la formación de los cristales, inducen la proliferación de los osteoblastos e incrementan la solubilidad de calcio y fósforo. Es un cofactor de la fosfatasa alcalina, que eso también es muy importante. Previene la liberación de todas las citocinas inflamatorias, estimula la regeneración ósea, y bajos niveles de magnesio se asocian con niveles muy bajos de vitamina D y paratormona. La suplementación con magnesio aumenta la osteocalcina, que es un marcador de actividad osteoblástica, y así medimos que está funcionando. Reduce la hormona paratiroidea y la desoxipiridinolina, que es un marcador de reabsorción ósea.
aumenta la fortaleza ósea y la resistencia de las fracturas del fémur, que ya sabemos, como nos decían los maestros de nosología de hace mucho, que las personas mayores se mueren de las 3 Cs, cáncer, catarro y caída, así decían. Y solo un 25% de la población tiene una ingesta adecuada de magnesio, según las encuestas. El índice calcio-magnesio bajo o muy alto incrementa las enfermedades. En mujeres posmenopáusicas, la suplementación con magnesio contribuye al fortalecimiento osteomuscular. Y bueno, aquí ya tenemos toda la presentación, pero me gustaría mucho saber sus comentarios. Si alguien tiene alguna experiencia, alguna pregunta, yo les agradecería mucho. Muy amable. Pues sí, a mí me tocó bailar con la más fea porque es el tema de nadie quiere hablar. Pero bueno, después de tantos años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, la verdad es que ya no debería ser un tema. No pretendo pensar que no haya un tema de discusión ético y moral muy profundo que seguirá existiendo para siempre respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Eso siempre será, pero no debería ser tema en el sentido de la discusión social en términos de la permisividad que debe dar la ley o no. Eso es lo que ya no debería ser tema. Y tan no debería ser tema que recientemente, relativamente hace un par de años, la Corte, frente a una serie de controversias que se presentaron, que todavía estaban vigentes controversias en la Corte, emitió una sentencia en la que establece la constitucionalidad de la ley que permite la interrupción del embarazo libremente, por lo menos antes de las 12 semanas. Y a partir de ahí, como se estableció, la Corte no estableció términos de semanas ni nada, simplemente dijo es anticonstitucional, es constitucional tener una ley vigente que permita la interrupción. Entonces, muchos estados de la República, a pesar de nuestro gobiernito conservador que tenemos, disfrazado de liberal, pues con esa sentencia lo que ha venido pasando en muchas legislaciones locales es que ahorita ya hay cerca de 20 o 22 estados de la República que ya quitaron la penalización del aborto. Es muy interesante. La Corte se dio cuenta de eso, los ministros de la Corte se dieron cuenta de lo que iba a pasar. Y pues los estados de la República, simplemente para no sufrir una lluvia de amparos que iban a ocurrir al día siguiente de la salida de la sentencia de la Corte, pues se adelantaron a la lluvia de amparos, dijeron, no, mejor quitamos este asunto del Código Penal. Debería estar fuera del Código Penal. Yo, francamente, mi postura personal es que yo no quisiera que hubiera ningún aborto. O sea, yo me podría definir como alguien en contra del aborto en términos de que pues, no me parece ni un método de planificación familiar, no me parece la salida correcta o deseable, ¿no? Lo ideal es que no haya embarazos no programados, pero a pesar de las posturas personales que además los ginecólogos tendemos mucho pues como vigilamos el embarazo normal y atendemos un parto y una cesárea y nos gusta dar buenas noticias y abrazos, pues muy automáticamente tendemos a estar como a decir, híjole, no, el aborto no debería ser. No sé. Y está bien, ¿no? O sea, cada quien debemos tener una postura individual, sustentada. Lo único que sí les invito es a que la postura de cada quien sea una postura reflexionada, sustentada, inteligente y con bases éticas y morales que sean congruentes con nuestra persona. Porque si no, pues cae uno en contradicciones muy fácilmente, ¿no? O sea, yo francamente no quisiera que hubiera abortos, pero sí estoy completamente a favor de que no sea un delito. Estar conduciendo mujeres a la cárcel por una conducta de estas, a mí me parece un acto de brutalidad llevado al extremo y al absurdo. O sea, ¿cómo todavía
2, 3 años había en México, en todo el país, 3,500 mujeres presas en cárceles mexicanas acusadas de aborto. O sea, parecimos país africano, quién sé qué, o sea, parecimos apaches, cabrón, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿cómo puedo pensar que es razonable tener presa a una mujer que se vio orillada a tomar una decisión personal, interrumpe un embarazo y la sociedad mexicana, las leyes y la policía la llevan a la cárcel? No sé si vieron en los periódicos, pero la semana pasada salió de la cárcel una mujer que había estado 15 años presa porque tuvo un parto espontáneo de 20 y tantas semanas, que ella no deseaba tener ese parto, fue una complicación del embarazo. La acusaron de aborto, se echó 15 años en la cárcel y apenas salió. En Guerrero, me parece. Un lugar de estos así como sucursales del África, ¿no? Entonces, pues todos conocemos el concepto de aborto, pues varía en la bibliografía norteamericana, europea, en fin, o sea, 20 semanas, hay quien dice 20 semanas, hay quien dice 24 semanas, 500 gramos de peso, en fin. Y eso, pues les recuerdo simplemente que es una definición funcional. ¿Por qué le digo yo una definición funcional? Bueno, pues está solamente establecido por la viabilidad del feto. El embrión es el individuo desde el momento de la concepción hasta las 12 semanas, entendidas como las 12 semanas por fecha de última menstruación, porque por de desarrollo real del embrión, dicen los libros de embriología, son las primeras 10 semanas, pero si le sumamos las 2 semanas de la FUM, pues quedan 12 semanas. Pero evidentemente, pues esto de las 12 semanas de que sea embrión o feto, pues no tiene nada que ver con la definición legal. ¿Por qué muchos países a lo largo y ancho del planeta Tierra han fijado las 12 semanas? Nuestra legislación aquí, por cierto, en la Ciudad de México, establece las 12 semanas como límite simplemente para la interrupción libre de la gestación. Ese es un tema quirúrgico, un tema técnico quirúrgico. No tiene nada que ver con esta definición. Está desconectado. De hecho, ya con el curso de los años, en donde los países se ha ido estableciendo las semanas de gestación, a lo largo de las cuales se puede hacer una aspiración, por ejemplo, pues ya hay muchos reportes actuales en la literatura en donde la aspiración eléctrica, que es la más segura, se puede realizar hasta una frontera de las 14 semanas, donde pues normalmente nosotros como ginecólogos estábamos pensando que si por alguna razón tengo que interrumpir un embarazo de esas semanas, no lo voy a aspirar. Bueno, ya hay reportes de técnicas de aspiración a esas semanas, ¿no? Entonces, esta diapositiva igual la había puesto para cuando hablo de este tema en un ambiente que no son ginecólogos. Aquí me parece un tanto inútil, ¿no? El aborto espontáneo y el aborto inducido son dos cosas diferentes. Se estudian de manera diferente, se abordan de manera diferente. Hace unos días, la semana pasada, vi una paciente aquí en el consultorio que tuvo una pérdida de 10 semanas, 11 semanas, una cosa así. Una pérdida espontánea de una mujer que se presenta en una mujer cuyo embarazo era profundamente deseado. Esa mujer tiene eventos de tristeza, de depresión, de sentimiento de pérdida mucho más profundos que la mujer que interrumpe un embarazo no programado a las 10 semanas. Eso lo menciono porque entre los grupos ultraconservadores, incluso de colegas, entre médicos,
me han repetido muchísimas veces en muchos foros que he hablado yo personalmente este tema, incluyendo foros legislativos, me han salido con que, oiga, las pacientes que abortan y no sé qué tienen depresiones y ya no quieren ir a los baby showers. O sea, unos argumentos que pues evidentemente son falsos, son para tratar de defender posturas que pretenden seguir conduciendo a la cárcel a las mujeres. Y estos grupos ultraconservadores dicen y afirman categóricamente que la mujer que interrumpe un embarazo cae en unas depresiones terribles. Y eso no es cierto. La que se deprime es la que pierde un embarazo que sí quería tener un bebé. Esa sí se deprime. Y en cambio, para la que interrumpe un embarazo porque le resultó una falla del método anticonceptivo y no tenía en ese momento intenciones de cursar una gestación y tener un bebé, para ella más bien representa un alivio la mayor parte de las veces, ¿no? Dicen, ay, híjole, pues ya por fin pude resolver el asunto. Obviamente, esta es la discusión que debería seguir prevaleciendo y que va a seguir prevaleciendo en función de las diferentes posturas filosóficas que tengamos cada uno de los que estamos aquí sentados. Muy probablemente cada uno de los que estamos aquí sentados tenemos una diferencia en cuanto a nuestras posturas ideológicas y aprovecho para decirles una propaganda. Estamos haciendo un pequeño protocolo con la Facultad de Medicina de la UNAM y un grupo de investigadores de psicología, en fin, en donde estamos tratando de descubrir entre los grupos profesionales de los ginecobstetras y los residentes de ginecobstetricia, cuáles son las posturas personales respecto al aborto. Sorprendentemente varían mucho. O sea, uno pensaría muy fácilmente, bueno, si todos estamos en contra del aborto, pues entonces va a ser una respuesta única y clara, evidente. Pues eso no es cierto. Cada quien tenemos condiciones en donde decimos, no, bueno, es que si hubo una violación, es que si no llegó a tantas semanas, no, es que sí es muy temprano, es que, o sea, todos mundo tenemos muchos esques que hacen que la postura personal de cada quien vaya variando. Y entonces nosotros pretendemos, al final, obviamente, del análisis de la encuesta, sacar un paper que sea representativo de las actitudes del personal de ginecobstetras. Entonces, les mandé al chat un cuestionario que trae una liga de estos de SurveyMonkey, para que picas la liga y ahí en 5 minutos es un cuestionario completamente anónimo, no se va a identificar a nadie, intencionalmente está hecho así, y simplemente es como para que sepamos cada uno de los que estamos aquí sentados qué actitud o qué nos diferenciamos unos de otros y darle un peso específico a cada una de las objeciones, si es que tenemos alguna, respecto de la interrupción del embarazo. Obviamente el feminismo, después de los años 70, la aparición de la píldora anticonceptiva, hizo que estos temas comenzaran a discutirse en la sociedad públicamente. Hay muchos argumentos en contra del aborto. Matar a un ser humano es ilícito, el embrión es un ser humano, el aborto es la causa de la muerte de un embrión y el aborto es ilícito porque es un homicidio. Hay quien Este es el razonamiento normal de la postura conservadora en donde pretende equiparar el aborto con un homicidio, que es muy interesante además porque hablando con los abogados y con todas las gentes que han estado involucradas en esto, sabemos, hay pruebas fehacientes de que no existe una sola legislación en el mundo que marque la misma penalidad al aborto que al homicidio. Por alguna razón, siempre la penalidad al aborto es menor. Incluso el otro día me encontré una referencia bíblica en el Antiguo Testamento,
en donde en el Antiguo Testamento efectivamente se le marca una penalidad a la mujer que interrumpe un embarazo, pero es menor esa penalidad que marca el texto bíblico comparado con quien mata a una persona. Entonces, ese es un punto de reflexión muy interesante. Y el problema siempre gira en torno al uso del concepto de persona. El concepto de persona pues, no es diferente una persona de un ser humano. Yo siempre recurro al ejemplo muy claro y muy gráfico de decir, a ver, una persona es con quien yo me puedo relacionar, me puedo pelear, puedo quererla mucho, puedo establecer una comunicación como cualquier ser humano. Y un ser humano, a diferencia de la persona, puede ser alguien que sufre un accidente, tiene una lesión, está decorticado, no tiene ya corteza cerebral, está intubado y está en una sala de terapia intensiva. Esa es una persona, ese es un ser humano, pero no necesariamente es una persona. Las características de las personas es este asunto de un lenguaje, una capacidad de relacionarse, una capacidad de ser. Tan es diferente el ser humano que está intubado de la persona con la que yo estoy hablando, que la ley establece que ese intubado que está en una sala de terapia intensiva decorticado se le considera bajo la ley mexicana un cadáver del que se puede disponer de sus órganos para trasplante y demás, ¿no? Y pues a una persona no le haríamos eso, ¿verdad? No podemos disponer de sus órganos. Un ser humano sería también un recién nacido encéfalo. Está incompleto, pero es un ser humano, pero nunca será una persona porque no va a tener el sustrato, la capacidad, las herramientas para poder tener una vida relacional como persona. El aborto representa y ha representado históricamente un problema de salud pública. La OMS calcula, estas son cifras medio viejas, ahora son más. Y 20 millones de los abortos se realizan en condiciones inseguras. Lo que condiciona la muerte de 78,000 mujeres al año. Y está demostrado también clara, fehacientemente, que en los lugares donde el aborto no constituye un delito, es decir, es una discusión moral, pero no se atraviesa la policía judicial, ni la PGR, ni nada de estos personajes nefastos, en los lugares donde se puede interrumpir libremente un embarazo, la mortalidad materna por aborto es bajísima, casi cero. Entonces, según la OMS, ¿qué son condiciones inseguras? Son procedimientos para interrumpir un embarazo practicado por personas sin capacitación. Es decir, donde está penalizado, la penalización, la amenaza de la cárcel no previene los abortos. Ya sabemos que siguen ocurriendo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que se llevan a cabo en condiciones inseguras. Y por lo tanto, ¿qué acaba pasando? Que se mueren esas mujeres en el aborto. Entonces, bueno, pues yo por eso siempre digo que toda esta gente que se dice pro vida, pues más bien es pro muerte, porque pues pretenden que siga existiendo esta terrible realidad de 78,000 mujeres muertas por aborto. Yo más bien soy pro vida. Yo quiero que vivan. Yo no quiero que haya abortos, pero por lo menos quiero que esas mujeres estén vivas. Y para que estén vivas, pues el aborto debe ser realizado en condiciones médicas correctas, ¿no? Entonces, el 99% de las muertes por aborto ocurren en países con altos niveles de pobreza. Y el riesgo de morir es de una muerte por cada 250 procedimientos en esos ambientes, con legislaciones restrictivas. Todavía estamos en México con estados de la República que tienen legislaciones restrictivas. Era la tercera causa de mortalidad materna en la Ciudad de México y la quinta en el país. Ahorita en la Ciudad de México prácticamente no hay mortalidad por aborto, desde hace 15 años.
ha habido creo que 2. O sea, nada, exactamente nada. En las zonas rurales, el riesgo de morir por una complicación es del doble con respecto a las zonas urbanas, quizá haya subregistro. Las complicaciones, pues todos aquí en esta sala las conocemos de sobra. Y existen una serie de condiciones límites que están marcadas justo en el cuestionario que, bueno, no exactamente todas, pero en el cuestionario, en donde habemos colegas que dicen, no, bueno, es que si hay un peligro inminente para la vida de la madre, pues por supuesto, ¿no? ¿Quién se niega? ¿Quién? Nadie. Aquí en esta sala yo creo que nadie. Yo creo que todos nos hemos visto enfrentados a una mujer que está con una hemorragia y la paso a hacerle un legrado, una aspiración o lo que sea, porque no va a dejar que se muera porque está cursando con un aborto. Entonces, un peligro para la vida de la madre lo consideramos normalmente pues una condición indiscutible, o sea, ahí ni siquiera nos cuestionamos el tema. Una malformación incompatible con la vida, pues en general, casi todos, incluso tengo amigos cercanos que son muy conservadores y que se han manifestado en múltiples ocasiones en contra de la liberalización, y les he dicho, oye, maestro, ¿y con un feto anencéfalo qué? No, bueno, pues la interno. ¿Para qué la internas, cabrón? No, pero para interrumpir el embarazo. Ah, chinga, pues no estabas en contra. Incluso allá Leroy se está riendo porque alguna vez hasta vivimos escenas terribles en el Instituto Nacional de Perinatología, ¿no? De gente, de compañeros que decían que había que discutir en un comité de ética la interrupción de un embarazo de un feto anencéfalo. Pues yo dije, bueno, el anencéfalo ha de ser presidente del comité de ética, cabrón, porque, o sea, pues no me lo explico, cabrón, o sea, ¿cómo chingas vas a discutir eso, no? O sea, y entonces incluso me acerqué con uno de ellos y le dije, oye, ¿y en esos casos qué discuten? No, pues nada más votamos. ¿Y para qué votan? O sea, no manches, esos casos son ridículos. ¿Verdad? Hay que internar a la señora y ponerle sus medicamentos, no andar discutiendo comités de ética. Ya las condiciones cuando no son tan claras como esta cosa ridícula que acabo de narrar, pues obviamente ahí ya hay menos coincidencias, menos acuerdos, mucho más discusión. Un feto con síndrome de Down, con síndrome de Turner, un mielomeningocele que no sea tan grande. Entonces, bajo esas condiciones, ¿quién debe decidir? Cualquiera menos el doctorcito, ¿eh? Es la mamá quien debe de decidir con eso. Entonces, y condiciones también intermedias respecto a la salud materna, una madre con hipertensión pulmonar, híjole, si esa madre con hipertensión pulmonar nos solicita una hipertensión pulmonar severa, nos solicita la interrupción del embarazo, sabiendo la mortalidad tan alta entre las mujeres con hipertensión pulmonar del cursar un embarazo en el tercer trimestre, yo sin duda le interrumpo el embarazo. Pero también ahí podemos decir, oye, hay una mamá con muchas limitaciones económicas. Híjole, pues quién sabe, ¿verdad? Entonces, pues hay muchas soluciones, aceptar el fenómeno, prevenir. Obviamente el énfasis se debe poner en la prevención. ¿Cómo es la prevención del aborto por razón social o por decisión de la madre? Pues el uso generalizado de los métodos de control de la fertilidad. El problema es que los ultraconservadores también se oponen a la educación sexual y reproductiva de niños y adolescentes, que esa es la edad ideal para hablarles de métodos anticonceptivos. Entonces, pues parece como una trampa, ¿no? O sea, yo quiero prevenir, no quiero que haya abortos y quiero prevenirlos. ¿Cómo hay que prevenirlos? En la secundaria les repartes los condones. No te esperes a la universidad porque pues ahí ya está, ya
ya todas están embarazadas, ¿no? Ya van a estar embarazadas. Digo, el inicio de la vida sexual en este país, a nivel nacional, son 15 años, en niñas y niños. Entonces, pues, ahí nos topamos con pared. En cuanto a los métodos actuales, pues ya todos también tenemos una idea muy clara. La combinación mifepristona-misoprostol. Que si nos vamos como desde las primeras horas del embarazo, pues tendríamos que hablar del ulipristal. El ulipristal estamos acostumbrados a entender al ulipristal como un derivado de la mifepristona, que sirve como anticoncepción de emergencia, pero curiosamente tiene una ventana mucho más grande. No es como el levonorgestrel y además, todos los demás, solamente hay uno de emergencia en este país que tiene ulipristal, los demás son de levonorgestrel. El levonorgestrel tiene una eficacia como emergencia muy mala, ¿no? 80% por ahí. En cambio, el ulipristal rebasa el 98%. Y la ventana de oportunidad del uso del ulipristal es hasta 5 días. Con el levonorgestrel es muy cortito. ¿Eso qué nos está diciendo? Pues muy probablemente es que también interfiere con la implantación, con las fases iniciales del embarazo, ¿no? Al ser un derivado de la mifepristona, pues digo, yo no sé y espero que no se compruebe científicamente muy pronto eso, porque nos va a meter en más discusiones de moralinas, pero yo tengo la impresión de que se trata de uno de estos conceptos actuales del aborto de muy temprana gestación. Entonces, empecemos por el ulipristal como método anticonceptivo. Por cierto, no es publicidad, yo no tengo nada que ver con el laboratorio, pero el ulipristal sí es un fármaco de altísima eficacia como anticoncepción de emergencia. Ahora también se menciona, hasta los 63 días de embarazo hay que usar mifepristona y misoprostol. Por supuesto que sí. En la combinación que todos conocemos, 200 miligramos como dosis única de mifepristona y 24 a 48 horas después, 800 microgramos de misoprostol. Esos son los esquemas. Les recuerdo que si todavía no tenemos una edad gestacional por abajo de las 5 o 6 semanas, todavía el saco ni siquiera se alcanza a ver. Digo, con nuestros transductores vaginales casi siempre los podemos ver, pero suponiendo que no veamos el saco, que tenemos 4 semanas, en fin, la única manera razonable es con el método farmacológico. ¿Por qué? Porque con una aspiración es probable que se pueda quedar el saquito allá adentro. Está muy fácil la respuesta. Entonces, pues en esas edades tan tempranas es mifepristona, misoprostol. Y de ahí hasta los 63 días, mifepristona, misoprostol se puede utilizar. Curiosamente, en el mundo, cuando uno revisa las estadísticas mundiales, el 80% de las mujeres, cuando se les da a escoger entre el esquema estrictamente farmacológico contra el método de aspiración, el 80% escoge la aspiración. ¿Por qué? Pues porque con la mifepristona y misoprostol se van a echar una semana sangrando, hay que venir a controles de ultrasonido, ella no va a tener la certeza de que mañana ya no estoy embarazada, porque pues se sigue con hemorragias, cólicos, que a veces llegan a durar hasta un mes y mientras pues va a tener que venir a 4 vueltas aquí con el ginecólogo a que la revise, pues eso contra un método de aspiración que en una hora la paciente está en su coche, ya se va y ya sabe que no está embarazada, la inmensa mayoría, excepto las pacientes de los servicios médicos de la Ciudad de México, en donde la estadística está al revés. 80% que escogieron farmacológico y 20% aspiración. Es obvio que el gobierno les dice, no, pues no hay, nada más hay pastillas.
Y eso es una falta ética muy grave porque pues, todas las mujeres deberían tener el derecho, si están en una situación en donde están accediendo a un servicio médico completamente moderno, adecuado, que está adaptado a las necesidades, pues deberían poder ellas elegir. Pero no tienen recursos y como no tienen recursos, le dan lo único que tienen y lo único que tienen son las pastillas. Entonces, pues está mal, ¿no? O sea, está mal. La paciente debe de elegir. Digo, yo no hago muchas interrupciones del embarazo en el consultorio, sí hago las que me piden, no hago muchas, pero si yo así es de memoria, digo, ¿cuántas aspiraciones hago por respecto a prescripciones de mifepristona, misoprostol? Hago más aspiraciones, obviamente. Pero pues les doy a escoger, a ver, está esto y está esto, te va a costar lo mismo, no te preocupes. Es lo que tú quieras hacer. Bueno, la paciente frecuentemente escoge la aspiración. Esto es obviamente lo que estamos hasta donde estamos. Entonces, incluso ya hay muchos análisis publicados, hay análisis publicados recientes de la autoadministración de misoprostol. Por alguna razón extraña, en todos los países del mundo, por ejemplo, en México se vende mifepristona, pero es un lío conseguir la pastilla. Las farmacias no se las quieren vender a las pacientes, a pesar de que tengan ahí las cajas. ¿Cómo? Les ponen muchos requisitos y que no viene la foto del doctor, está muy feo, cabrón, ¿no? Pues, o sea, pues bueno, pues así nací, cabrón, sí estoy feo, pero pues ya qué, o sea, ya ni modo, te deben de vender la pastilla, ¿no? Les ponen tantos requisitos que la paciente acaba sin acceso a la mifepristona. No tiene acceso a la mifepristona. Y entonces, pero este es un fenómeno mundial. Además de que es un fármaco caro, en muchos países del mundo, incluso donde está liberalizado el aborto y la interrupción del embarazo, les ponen tantos peros que el único fármaco que tiene a la mano la paciente es el misoprostol. Y entonces hay estudios ya publicados por la OMS recientes de el misoprostol, especialmente ahora en la pandemia, autoadministrado y solamente vigilado por telemedicina por el médico. El médico le dice, a ver, ya tienes las pastillas, no, te las mandamos, le llegan a su casa, se toma su misoprostol, la paciente, y el médico vía web supervisa la evolución de la paciente, efectivamente se echa su semana de cólicas y de sangrado, pero las complicaciones en términos de hemorragia y de infección son bajísimas. O sea, la experiencia avala que tratándose un embarazo temprano, en donde pues sí tengamos a la mano alguna guía de ultrasonido, de cuantificación de gonadotropinas, de lo que sea, sí se puede. Sí se puede. No es lo ideal. Yo sigo insistiendo en que la vigilancia dentro del consultorio, pues es lo mejor, o sea, es lo más seguro para cualquier paciente, ¿no? Para cualquier mujer que esté. Pero en condiciones de presión o de restricciones o lo que sea, es una salida razonable que no está arriesgando a la mujer en el primer trimestre para acceder a una interrupción de embarazo. Obviamente, la aspiración dentro del medio médico se puede utilizar anestesia local, regional o evidentemente sedación, como mucha gente lo está haciendo.